Hola, mi nombre es Mireya Alba Rosado, soy estudiante en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo, y el tema que voy a explicar en estos momentos es sobre el carbono, su hibridación, así como los hidrocarburos y pues sus clasificaciones y algunas de sus propiedades. Lo primero que tenemos es que es la hibridación. La hibridación es una ley que se aplica en química, la cual nos permite demostrar la geometría y las propiedades de algunas de las moléculas que en la teoría de enlace-valencia no se pueden demostrar. La hibridación consiste en atribuir la composición de orbitales atómicos puros de un mismo átomo para obtener sus orbitales atómicos híbridos. El carbono tiene un número atómico de 6 y un número de masa de 12. En su núcleo tiene 6 protones, 6 neutrones y está rodeado por 6 electrones distribuidos de la siguiente manera: 2 en el nivel S1, 2 en el nivel S2 y 2 en el nivel 2p. Su estado basal y su estado excitado es de la configuración para su estado basal o su estado natural es de 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 y 2pz. Se ha observado que en los compuestos orgánicos el carbono es tetravalente. Eso quiere decir que pues, puede formar 4 enlaces, y cuando este átomo recibe una excitación externa, uno de los electrones del orbital 2s se excita al orbital 2pz y se obtiene un estado excitado del átomo de carbono, quedando su configuración electrónica como 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. Continuaremos con la hibridación sp3 o tetraédrica, que es característica de los compuestos orgánicos saturados. Esto quiere decir de los que presentan enlaces covalentes simples en sus moléculas. En la molécula de metano CH4, el átomo del carbono está unido por 4 enlaces covalentes simples a 4 átomos de hidrógeno. Se ha comprobado que en estos 4 enlaces covalentes son idénticos a los que se puede explicar considerando que en el átomo de carbono el orbital atómico 2s se combina linealmente con los 3 orbitales atómicos 2p, formándose los 4 orbitales híbridos equivalentes que se denominan orbitales híbridos sp3. Los 4 orbitales sp3 están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro regular, formando así un ángulo de 109.5 grados. Y en el centro se ubica el átomo de carbono, y los átomos de hidrógeno están situados en los vértices de dicho tetraedro. Cada enlace existente entre el átomo de carbono y los átomos de hidrógeno puede describirse como un enlace CsP3H, formando por la superposición de un orbital híbrido de sp3 del átomo de carbono con un orbital 1s del hidrógeno, formándose un enlace de tipo sigma. Cuando existen átomos o grupos distintos unidos al átomo de carbono, todos los ángulos de enlace no tienen por qué ser iguales. El siguiente hibridación es la de sp2 o triagonal. Es característica de los compuestos en el que el átomo de carbono está unido mediante un doble enlace a otros átomos insaturados. El compuesto más sencillo que representa este tipo de hibridación es el eteno. En el eteno o etileno C2H4
Los dos átomos de carbono están unidos mediante un enlace covalente doble y cada carbono, a su vez, comparte dos pares electrónicos con dos átomos de hidrógeno y en cada átomo de carbono el orbital atómico 2s se combina linealmente con orbitales atómicos 2p, sin hibridar. Los tres orbitales híbridos sp2 se encuentran situados en el mismo plano, formando así un ángulo de 120 grados, como si los distinguiera hacia los vértices de un triángulo equilátero, en cuyos vértices se ubican dos átomos de hidrógeno y el átomo de carbono, que está en el centro. El orbital 2p sin hibridar es perpendicular a este plano. En la molécula del eteno, cada enlace existente entre los átomos de carbono y los de hidrógeno puede describirse como un enlace sigma de CsP2H. El doble enlace carbono-carbono está formado por un enlace sigma CsP2 y por un enlace pi, formado por el soplamiento lateral de los orbitales 2p sin hibridar de cada átomo de carbono, siendo este el enlace pi más débil que el enlace sigma carbono-carbono. El enlace pi está formado por una nube electrónica situada por encima y otra por debajo del plano de los átomos. El doble enlace consta de un enlace sigma fuerte y un enlace pi débil. Continuamos con la hibridación sp o la lineal. Esta es característica de los compuestos orgánicos que poseen triples enlaces en sus moléculas insaturadas. En cada átomo de carbono, el orbital atómico 2s se combina linealmente con un orbital 2p, formándose dos orbitales híbridos sp. Los dos orbitales híbridos sp se encuentran situados en una línea recta y en un ángulo de 180 grados. A cada átomo de carbono le quedan dos orbitales atómicos 2p orientados perpendicularmente, uno respecto del otro, que no intervienen en la hibridación. Uno de los compuestos es el etino o acetileno, que es C2H2. Los dos átomos de carbono están unidos mediante un enlace covalente triple. Cada átomo a su vez está enlazado a un átomo de hidrógeno y cada enlace existente entre los átomos de carbono y los de hidrógeno puede escribirse como un enlace sigma CsPH. El triple enlace carbono-carbono está formado por un enlace sigma CsP y por dos enlaces pi formados por el solapamiento lateral de los orbitales 2p sin hibridar de cada átomo de carbono. La molécula de etino es lineal y con sus cuatro átomos situados en una línea recta, y la nube electrónica de esto enlace pi se atribuye con simetría cilíndrica alrededor del enlace sigma carbono-carbono. El triple enlace carbono-carbono está formado por un enlace sigma fuerte y dos enlaces pi más débiles. A continuación hablaré sobre los hidrocarburos. Pues los hidrocarburos son compuestos orgánicos cuya estructura molecular se forma de la unión entre átomos de hidrógeno y carbono. Podríamos decir que su fórmula básica de los hidrocarburos es CXHY. ¡Amor! Ahora hablaremos sobre los hidrocarburos. Estos son compuestos orgánicos cuya estructura molecular se forma entre la unión de átomos de hidrógeno con átomos de carbono.
Podríamos decir que su fórmula básica de los hidrocarburos es la siguiente: CXHY. El petróleo que está en estado líquido y el gas natural en estado gaseoso, estos son mezclas de hidrocarburos, pues los hidrocarburos son la fuente de la que se derivan otras sustancias orgánicas, tal como lo es el combustible fósil. Estos hidrocarburos podríamos decir que se dividen en... El primer hidrocarburo que tenemos son los alcanos, que son también conocidos como parafinas. Estos poseen enlaces sencillos y pues son carbonos que tienen hibridación de sp3. Su estructura general es RH y pues así fórmula general vendría siendo CnH2n más 2. Donde N representa el número o cantidad de átomos de carbono en el compuesto. Y pues su terminación de estos hidrocarburos para distinguirlos va a ser ano. Y pues estos se clasifican en lineales y los ramificados. Y pues llevan a cabo reacciones de sustitución de hidrógeno. Lo que sigue es su nomenclatura. En los alcanos lineales, como su nombre lo dice, estos se presentan de una línea. Esto quiere decir que solo para nombrarlos, solo ubicaremos el número de átomos de carbono que tiene con la tabla de prefijos y agregando o cambiando su terminación por ano. Y en los alcanos ramificados, una de las reglas, sería determinar el número de carbonos en la cadena más larga, llamándola así la cadena principal del alcano. 2. Los sustituyentes se nombran cambiando la terminación ano del alcano, del cual derivan por hilo de metilo, etilo, propilo, butilo. En la regla 3, si tenemos varios sustituyentes, estos se ordenan alfabéticamente precedidos por los localizadores. 4. Si al numerar la cadena principal por ambos extremos encontramos la misma distancia de los primeros sustituyentes, nos tenemos que fijar en los demás sustituyentes y numeramos para que tomen los menores localizadores. O en dado caso de que solo estén los dos en los extremos, se puede numerar de cualquier lado que queramos. Y la regla 5, si al numerar en ambas direcciones se obtienen los mismos localizadores, se le asigna el localizador más bajo al sustituyente que va primero en orden alfabético. Y finalmente en la regla 6, si dos o más cadenas tienen igual longitud, se toma como principal la que tiene mayor número de sustituyentes. Dentro del siguiente alcano, podríamos decir, están los cicloalcanos. Los cicloalcanos son hidrocarburos saturados cuyo esqueleto es formado únicamente por átomos de carbono unidos entre ellos con los enlaces simples en forma de anillo. Esta siendo su fórmula genérica CnH2n y su reactividad es casi equivalente a lo de los compuestos de cadena abierta. Dentro de las reglas para nombrar a los cicloalcanos tenemos que en un cicloalcano con sustituyentes enlazado, el anillo es el compuesto primario, al menos que el sustituyente tenga una cadena más larga que el ciclo. En la regla 2 dice, si el anillo contiene dos sustituyentes, se nombra por orden alfabético, donde la posición 1 corresponde al sustituyente que se nombra primero. Y finalmente tenemos la regla 3, si el anillo contiene más de dos sustituyentes, se citan en orden alfabético, donde la posición 1 hace que un segundo sustituyente tenga menor número posible. Si dos sustituyentes tienen el mismo menor número, se enumera en dirección que el tercer sustituyente tenga el menor número posible.
Ahora veremos los que son sus propiedades, tanto físicas como químicas. Dentro de sus propiedades físicas podemos decir que su estado físico depende del peso molecular de sus compuestos. Esto es teniendo de 1 a 4 carbonos se presenta en estado gaseoso, de 5 a 17 carbonos se presenta en estado líquido y de 18 carbonos en adelante este se va a presentar en estado sólido. Tenemos que son menos densos que el agua, pero esto aumenta conforme incrementa el número de carbono. Debido a su baja o nula polaridad, son insolubles en el agua, pero solubles en compuestos orgánicos no polares como el éter. Y pues estos tienen puntos de fusión y ebullición bajos, tomando como referencia el agua, pero aumentan conforme incrementa el número de carbonos debido a que aumentan sus fuerzas de atracción intramoleculares y pues al incrementar el área de contacto. Dentro de sus propiedades químicas, estos compuestos son poco reactivos debido a que no tienen sitios de reacción con electrones disponibles. Es por ello que no sufren de transformaciones en presencia de ácidos, bases, metales sin la presencia de energía. Los alcanos son excelentes combustibles y en presencia del oxígeno desprenden dióxido de carbono y agua. Estos pues presentan enlaces sencillos carbono-carbono, así como carbono-hidrógeno, lo que hace un poco reactivos debido a que los electrones están repartidos de igual manera y no generan cargas eléctricas de importancia. El siguiente hidrocarburo que tenemos son los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos que tienen doble enlace carbono-carbono en su molécula y es por esto que son denominados insaturados y pues su fórmula general es CnH2n. Se puede decir que en un alqueno no es más que un alcano que se ha perdido 2 átomos de hidrógeno, produciendo como resultado un doble enlace entre 2 carbonos. Y pues su terminación sistémica de los alquenos pues va a ser eno, cambiando pues ano por eno. La mayor parte de los alquenos se obtiene del petróleo crudo y mediante la deshidrogenación de los alcanos, siendo estas conocidas como olefinas y pues como mencioné poseen entre 2 de sus carbonos enlace dobles. Los carbonos que sostienen el doble enlace tienen hibridación sp2 y su estructura general es R, CH, doble enlace CH, R y pues se llevan a cabo en reacciones de adición. Dentro de su nomenclatura tenemos lo que serían los lineales y los ramificados. En este caso, en los lineales se haría de la misma manera que en los alcanos, solo que cambiando su terminación ano por eno, y en los ramificados, como regla 1, se elige como cadena principal pues la que tiene mayor longitud en donde esté el doble enlace. El nombre de los sustituyentes precede al de la cadena principal y se acompaña de un localizador que indica su posición en la molécula. En la regla 3 dice cuando hay varios sustituyentes se ordena alfabéticamente y se acompañan de sus respectivos localizadores. Y por último, cuando el doble enlace está a la misma distancia de ambos extremos, se enumera para que los sustituyentes tomen los menores localizadores. Como otro hidrocarburo tendríamos los que serían en este caso los cicloalquenos. Estos son hidrocarburos cuyas cadenas se encuentran cerradas y cuentan con al menos de un enlace doble covalente y pues como en este caso sería el ciclopropeno
y pues al ser cadenas cerradas se presenta la insaturación de dos átomos de hidrógeno. Además, por presentar enlaces covalentes dobles, cada enlace de estos supone dos insaturaciones menos. Para nombrar a los cicloalquenos, pues la regla número 1 sería el carbono 1 y 2 son carbonos correspondientes al doble enlace. Si la estructura no tiene ramificaciones ni otros dobles enlaces, no es necesario enumerar los carbonos. Si se tiene ramificaciones, siempre los carbonos 1 y 2 son correspondientes al doble enlace. La dirección de la numeración se elige en la ramificación más cercana, pues en caso de tener dos posibilidades, se lo hace alfabéticamente. Como siguiente, pues tenemos sus propiedades. En las propiedades físicas tenemos que son insolubles en agua, pero son solubles en solventes orgánicos. Estos son menos densos que el agua y los 3 primeros carbonos son gases, de 5 a 15 son líquidos y de 16 en adelante son sólidos. Sus puntos de fusión y ebullición aumentan al aumentar el número de carbonos. Estos alquenos, por su aspecto aceitoso, pues reciben el nombre de olefinas y pues presentan varios tipos de isomería. Dentro de sus propiedades químicas tenemos pues el doble enlace y por lo tanto los alquenos son muy reactivos. Estos llevan a cabo reacciones de adición y sus reacciones son adición de hidrógeno, que sería la hidrogenación, adición de halógeno, la halogenación y la adición de ácido binario. El siguiente hidrocarburo serían los alquinos. Estos son hidrocarburos insaturados que se caracterizan porque tienen al menos un triple enlace carbono-carbono en su estructura, teniendo su fórmula general como CnH2n-2. El enlace que presenta tiene propiedades similares al doble enlace, por lo que se experimentan reacciones similares a las de los alquenos, pero es mucho más reactivo. El alquino más sencillo es el etino, C2H2, y también se le conoce como acetileno. Estos son, como mencioné, compuestos conocidos como acetilénicos y pues llevan a cabo reacciones de adición. Su terminación va a cambiar esta vez por ino, y para nombrar estos compuestos va a ser prácticamente de la misma manera como se nombran los alquenos. Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contiene el triple enlace, y cuando la molécula tiene más de un triple enlace se toma como principal la cadena que contiene al mayor número de enlaces triples. El nombre de los sustituyentes precede al de la cadena principal y se acompaña de un localizador que indica su posición en la molécula. Cuando hay varios sustituyentes se ordena alfabéticamente y se acompaña de sus respectivos localizadores. Dentro de sus propiedades físicas y químicas, otro hidrocarburo serían los cicloalquinos. Los cicloalquinos son compuestos orgánicos que presentan uno o más triples enlaces y una unidad cíclica. Sus fórmulas moleculares condensadas obedecen a la fórmula de CnH2n-4. Así, si n es igual a 3, entonces la fórmula de cicloalquino será C3H2. Y para nombrar a los cicloalquinos, pues las mismas reglas de la nomenclatura de los cicloalquenos se van a aplicar para los cicloalquinos, solo cambiando la terminación eno por ino. Dentro de sus propiedades
tenemos que en las propiedades físicas estas son insolubles en agua, pero bastante solubles en disolventes orgánicos usuales y de baja polaridad. Son menos densos que el agua y sus puntos de ebullición muestran el aumento usual con el incremento de número de carbonos y el efecto habitual de ramificación de las cadenas. Los puntos de ebullición son casi los mismos para los alcanos o los alquenos con el esqueleto carbonado. Y sus propiedades químicas, pues tenemos que son altamente combustibles y reaccionan con el oxígeno formando como productos dióxidos de carbono, agua y energía en forma de calor. Esta energía liberada es mayor en los alquinos, ya que se libera una mayor cantidad de energía mol de producto formado. Finalmente tenemos los hidrocarburos aromáticos. Estos son compuestos químicos que contienen uno o más anillos con electrones pi deslocalizados alrededor de ellos. A diferencia de los compuestos que exhiben aromaticidad, los compuestos alifáticos carecen de esta deslocalización. El término aromático se designó antes de que se descubriera el mecanismo físico que determinara la aromaticidad y se refería simplemente al hecho de que muchos de estos compuestos tienen un olor dulce o agradable. Sin embargo, no todos los compuestos aromáticos tienen este olor y no todos los compuestos con olor dulce son aromáticos. Para nombrar las estructuras ramificadas debemos tomar en cuenta las mismas reglas que en los cicloalcanos y los cicloalquenos. En los grupos aromáticos el carbono 1 siempre es el que tiene el grupo sustituyente. El primer paso sería identificar el carbono 1 y determinar qué compuesto aromático es. El 2 sería numerar los carbonos del anillo de acuerdo con el sustituyente más cercano al carbono 1. En caso de tener dos sustituyentes localizados a la misma distancia de carbono 1, el de mayor peso tendrá mayor prioridad. Dentro de sus propiedades, en las físicas tenemos que su punto de ebullición de estos compuestos aumentan a medida de que aumente su peso molecular. Los puntos de fusión aumentan igual al aumentar su peso molecular y las fuerzas de asociación molecular que mantienen a estos compuestos en estado físico respectivo son altamente hidrofóbicos y apolares. Se caracteriza por una gran estabilidad debido a las múltiples fórmulas resonantes que presenta. Presenta muy baja reactividad a las reacciones de adición. Es un líquido menos denso que el agua y poco soluble en ellas. Es muy soluble en otros hidrocarburos como en éter, nafta, acetona y también se disuelve en alcohol y en la mayoría de los solventes orgánicos. Dentro de las físicas tenemos que son reacciones de sustitución electrofílicas, no reaccionan frente a agentes oxidantes y el número del benceno fija 6 átomos de hidrógeno, formándose así un ciclo hexano, manteniéndose de la cadena cerrada. Finalmente tenemos los que son las reacciones. Estos son tres principales, que serían la de sustitución, adición y combustión. En la de sustitución tenemos que solo se producen en hidrocarburos saturados en los enlaces carbono-carbono simples y en esta reacción un alcano reacciona con una molécula de cloro. Uno de los átomos de cloro desplaza a un átomo de hidrógeno. Esto forma un ácido clorhídrico, así como el hidrocarburo como un átomo de cloro. En el siguiente tenemos la reacción de adición. Las reacciones de estas involucran a los alquenos y a los alquinos. En esta reacción una molécula halógena rompe el enlace doble o triple
en el hidrocarburo y se forma un enlace. En la reacción de combustión, los hidrocarburos son actualmente la principal fuente de energía eléctrica y de calor, como la de calefacción de los hogares, pues debido a la energía que se produce cuando se quema. A menudo esta energía se utiliza directamente como calor, como en los calentadores domésticos que utilizan ya sea petróleo o gas natural. El hidrocarburo se quema y el calor se utiliza para calentar el agua que luego circula. Un principio similar se utiliza para crear la energía eléctrica en centrales eléctricas. Las propiedades comunes de los hidrocarburos son el hecho de que producen vapor, dióxido de carbono y calor durante la combustión, y el oxígeno es necesario para que se produzca la combustión. El hidrocarburo más simple es el metano, que se quema. Finalmente tenemos pues que el carbono, al combinarse con otros átomos como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, pues es el átomo Finalmente tenemos que el carbono, al combinarse con otros átomos de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, es el átomo la base estructural de las moléculas orgánicas, pues todos los organismos vivos sobre la faz de la Tierra está hecho a base de carbono. Además en el ambiente puede formarse sales inorgánicas como los carbonatos, gases y compuestos volátiles, y pues combustibles como el petróleo o el metano. También el carbono puede agruparse solo entre átomos de carbono, dando origen al diamante o al grafito. Tenemos que pues los hidrocarburos también son fuente de energía para el mundo moderno, y pues también un recurso para la fabricación de múltiples materiales con los cuales hacemos nuestra vida más fácil. Estos pues son una fuente de generación de energía para las industrias, para nuestros hogares y para el desarrollo de nuestra vida diaria. Eso sería todo de mi parte. Espero que les haya servido y muchísimas gracias.